Seguramente no hayas oído hablar de él, pero este economista heterodoxo es uno de los más importantes que ha existido y precisamente también es uno de mis preferidos. ¿Por qué digo esto? Pues básicamente porque mi tesis doctoral se hizo gracias a la aportación académica y teórica que este hombre pues puso encima de la mesa, o por decirlo de otra forma. Sin su aportación, mi tesis doctoral nunca podría haber visto la luz y yo considero que mi tesis doctoral realiza una contribución académica bastante interesante de la que desgraciadamente se habla muy poco. ¿Quién es este hombre? Wayne Godley, un economista británico que seguramente has oído poco o nada hablar de él porque tuvo una infancia y una media edad muy complicada que le mantuvieron muy alejado de lo que es la economía. De hecho, en un primer momento ni siquiera se quería dedicar a la economía y por eso tiene pocas publicaciones en ese momento de su vida. De hecho, casi ninguna publicación. Hablaremos más de su parte final de su vida, ¿no? Pero eso no quiere decir que no hiciera contribuciones valiosas. Y eso es lo que vamos a ver. De hecho, tienen algo que ver con las tesis de la teoría monetaria moderna, pero no del todo, como podemos comentar a continuación. Vamos a ello. Aquí os pongo una imagen suya para que le pongáis cara. Estamos hablando de un economista que nació en 1926, es decir, en esta serie de vídeos en los que hablamos de economistas heterodoxos y recomendamos sus libros, vamos ya avanzando un poquito en el tiempo. Ya no estamos hablando de gente que nació a principios del siglo XX, sino que ya estamos, pues eso, ¿no? Ya en el segundo cuarto del siglo XX, al menos en su nacimiento. Y Wayne Godley nació en Londres, en una familia bastante acaudalada. Solo como anécdota, os comento que su abuelo, el abuelo de este hombre, de Wayne Godley, fue uno de los jefes de John Kenneth, de Keynes, perdona, que me he confundido de nombre, de Keynes, del famoso economista John Maynard Keynes. Pues uno de sus jefes fue el abuelo de Wayne Godley, al que estamos dedicando este vídeo hoy, ¿no? Entonces, bueno, curiosidad. Pero lo importante quizás a destacar es que Wayne Godley, en una familia pues, acaudalada, tuvo problemas de otro tipo. Porque su madrastra se disparó y se mató con un disparo en la sien. Su padre dilapidó toda la fortuna y acabó absolutamente abandonado en un hospital. Su hermana o media hermana pues acabó en un hospital psiquiátrico de alta seguridad con muchos problemas. Y también su madre pues tuvo otra serie de problemas que le generaron a él mismo pues una infancia, como podéis imaginar, bastante traumatizada. Y esto también le provocó algunos daños de salud mental y algunos problemas de salud mental. Él mismo tuvo problemas que intentó ser abordado, pues podéis imaginar, pues con la psicología y la medicina de aquel momento. Pero desde luego hasta su mediana edad bastante avanzada pues no pudo librarse de al menos la mayor parte de estos problemas, ¿no? ¿Y por qué comentamos eso? Porque ya lo he avanzado antes, ayuda a explicar por qué al principio de su vida pues no hay muchos trabajos, muchas publicaciones sobre economía. De hecho, él no iba a ser economista, de hecho se hizo músico. ¿Cuál fue el problema? Que cuando fue contratado para una gran orquesta, al fin y al cabo no se atrevió por esos problemas mentales, le daba pavor, le daba terror aparecer en público y tuvo que dejarlo, ¿vale? Tuvo que dejarlo. Aquí vemos también una de las consecuencias de esa infancia tan triste, ¿no? Y tan difícil a pesar de los recursos económicos. Y luego pues lo que ocurrió es que tuvo ya un cambio de mundo y decir, oye, desde la música me voy a dedicar a la economía, y entonces ya empezó a formarse y empezó en un primer momento a trabajar para alguna empresa privada en economía, pero ya pronto, desde que empezó a tocar la economía, fue contratado por el propio gobierno británico en un alto puesto, ¿vale? Dentro del tesoro británico, y allí estuvo mucho tiempo. De hecho, estuvo concretamente desde 1956 a 1970. ¿Qué es lo que hacía allí? Pues elaborar proyecciones económicas, macroeconómicas. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el futuro en la economía británica? Bueno, pues utilizamos los indicadores que tenemos, la información que tenemos y la elaboramos. Básicamente era lo que hacía, por supuesto mucho más,
pero desde luego le dio una visión que va a ser muy útil de cara a sus publicaciones posteriores y de las que yo me he servido en mi tesis doctoral, ¿no? Y de las que usa, por cierto, la teoría monetaria moderna también para hacer muchas de sus predicciones de política económica y también recomendaciones de todo tipo, como el trabajo garantizado, etcétera, etcétera. La clave aquí es que muy pronto, este hombre conoció en Inglaterra a un economista del que ya hemos hablado en otra ocasión, que es Kalecki. No sé si recordáis, Kalecki, Kaldor, me he confundido de economista, perdón, fue Kaldor, el economista británico, que ya dedicamos un vídeo a él. Pues bueno, lo conoció y hicieron buena amiga. De hecho, Kaldor le dijo: vente conmigo a Cambridge, vente conmigo a la universidad, donde vas a aportar mucho más que aquí en el Tesoro británico, ¿no? Y eso es lo que hizo, así que siguió sus consejos, se hizo por supuesto bastante conocido, bastante amigo de Kaldor, y eso sí, con una visión como la de Kaldor, ¿no? Bebiendo del keynesianismo, pero sobre todo yendo mucho más allá y centrándolo en lo que he comentado, ¿no? En previsiones macroeconómicas, en lo que fue muy potente. Entonces tenéis aquí el primer libro que escribió en conjunción, ¿no? Acompañado de Francis Cribbs, que fue en 1983, fijaos de lo que estamos hablando. Nació en 1926 y la primera obra importante como académico fue en 1983. Anda que no pasó tiempo. Obviamente, trabajando como alto funcionario en el gobierno británico, pues tampoco se encargaba de la academia hasta que fue, por así decirlo, rescatado por Kaldor, ¿no? Y fijaos, ¿de qué va este libro? Este libro, que por cierto ha sido fue actualizado en el año 2007, lo tenéis aquí, en este caso con otro autor, con Marc Lavoie, también conocido, del que hablaremos en su momento, un autor post-keynesiano. Este libro no os lo recomiendo para nada, o sea, no porque sea malo, entendedme bien, es porque es absolutamente complejo, es una locura. O sea, yo me lo he tenido que leer, subrayar, aprender un montón de cosas para mi tesis doctoral, pero estamos hablando de un nivel macroeconómico muy avanzado que, insisto, a no ser que seas un maldito friki como yo, que tengas que hacer una tesis doctoral o te interese mínimamente saber lo que dice este libro, no lo cojas, ni te lo compres, ni lo lees, ni lo ojes. ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste esto? Es utilizar pues los planteamientos post-keynesianos de demanda agregada, de incertidumbre, conjuntamente también con la utilización del dinero endógeno y algunas aportaciones también de James Tobin, del que ya hemos hablado, para elaborar una especie de manual macroeconómico que te permita predecir los comportamientos de los agentes económicos desde un punto de vista muy particular, que es el de los flujos stock consistentes, ¿vale? Estamos hablando de un modelo que lo que hace es partir de la premisa de que el dinero sale de un sitio y va a otro. Así de sencillo, ¿no? Si un agente económico lo gasta, es porque otro lo ingresa. Y no sé, los que me conozcáis sabéis que utilizo yo también mucho ese enfoque para hablar, por ejemplo, del déficit público. El déficit público te genera necesariamente un superávit privado y al revés. Por esta lógica que es sencilla de comprender, pero que no se había utilizado apenas nada hasta la aparición de Wayne Golding, que hizo, bueno, pues obras maestras con esta información. Como os digo, no lo utilicéis para nada, pero para que entendáis un poco cuál es el potencial de estos modelos macroeconómicos, que yo no soy muy de modelos macroeconómicos, pero sí que porque la realidad es muy compleja y no la puedes meter en un modelo y meter la información y luego que te arroje un resultado y que te permita predecir el futuro. Yo no soy de eso, pero cuidado, porque estos modelos macroeconómicos, o sea, le dan 1000 vueltas a los keynesianos típicos, a los ortodoxos, a los neoclásicos, a cualquiera que exista por ahí. Y la prueba está en que este hombre predijo un montón de fenómenos económicos que nadie podía olerse. Por ejemplo, en los años 70, concretamente en 1973, Wayne Golding, utilizando sus conocimientos teóricos que os comento, dijo: este momento de auge económico no va a durar, ¿vale? Estamos hablando de 1973, justo antes encima de la crisis del petróleo, etcétera, etcétera. Y dijo eso sobre el Reino Unido y sobre, en general, Europa y la economía mundial. Y la gente le tomaba por el pito del sereno. En plan, oye, tú lo que eres aquí, eres un amargado, ¿no? Me estás aquí contando algo y tú lo que haces es ver molinos gigantes que no existen. No hay ningún problema, la economía va muy bien. Bueno, pues, dicho y hecho, ocurrió, ¿no?
También en 1980, con la llegada de Margaret Thatcher al poder, Reino Unido, estamos ubicados, este hombre, Wayne Goldley, dijo: esta mujer, con las políticas que va a aplicar, va a generar un desempleo masivo. Y por supuesto, mucha gente diciendo: no, esto no va a ocurrir, tal, pero además que con su modelo macroeconómico, pues daba la cifra concreta y explicaba cómo iba a ocurrir y cuál era el volumen. Bueno, por supuesto, de nuevo, eres un cenizo. A él se le conoció precisamente como el cenizo de la economía en el Reino Unido, porque siempre pronosticaba catástrofes económicas, ¿no? O malos resultados económicos en un momento de bonanza económica. ¿Cómo era capaz de verlo? Gracias a su modelo macroeconómico, que le decía, básicamente, y luego voy a hacer alguna mención más a ello, pero básicamente es: oye, va a ir mal porque ahora mismo lo que se está gestando es insostenible. Y lo veo con mi modelo. Si todo este dinero surge de un sitio y va a otro sitio, yo estoy viendo que esto es insostenible, ¿no? El típico caso, luego haremos alguna mención a ella, es una burbuja financiera. Si de pronto la gente se empieza a endeudar, significa que sale mucho dinero de un sitio, de los bancos concretamente, van a otro lado, pero oye, ese dinero hay que devolverlo, y si la gente en algún momento no va a poder, crisis financiera. Un enfoque parecido al de Hyman Minsky, al menos los resultados son los mismos, pero con un enfoque diferente, con una metodología, mejor dicho, diferente, ¿no? Entonces, por supuesto, en 1980 ya sabéis lo que ocurrió: el paro se disparó en el Reino Unido y este hombre tuvo razón. Os traigo aquí un artículo que sí está además disponible, muy fácil de leer, muy cortito, y este sí os lo recomiendo porque además toca algo ya más cercano a nuestra actualidad, que es la eurozona. En 1992, después de que se firmara el Tratado de Maastricht, este hombre, Wayne Goldley, que todavía vivía, ¿no? Murió en 2010, dijo: oye, esto es una locura. Que las economías cedan su política monetaria a otra economía, en este caso a una institución como el Banco Central, es como volverse sus colonias. Así de literalmente lo dijo. Y pronosticó un desastre para la economía de la eurozona. Algo que, claro, dependiendo de qué interpretación uno tenga, pues puede decir que acertó con la crisis del año 2007 o no. Pero yo desde luego soy de la primera posición, de que el modelo institucional de la zona euro ayuda a explicar mucho por qué tuvo una crisis mayor de lo esperado en el año 2008 y sobre todo porque sufrió una crisis importante de 2012 a 2014, ¿no? Años en los que ya Wayne Goldley no estaba viviendo y no pude decir nada, pero obviamente ese desastre que vaticinó, que por cierto nos recuerda un poco a lo de Julián Guita, también asesorado por economistas que pensaban como Wayne Goldley, decía: oye, esto del euro es una locura, nos va a llevar al desastre económico, o al menos va a lastrar el crecimiento muchísimo, sobre todo en comparación con otros países como Estados Unidos. ¿Y qué ocurrió? Que se le llamaba cenizo, que decía: ¿tú qué estás hablando? Si esto va todo muy bien. Bueno, al final acaban acertando porque hay modelos macroeconómicos mucho más útiles que otros. Así que si os interesa este artículo, lo dejo porque la verdad es que es guay, ¿eh? Es algo que además nos habla de la actualidad y podemos ver cómo la talla intelectual que tiene que tener alguien en 1992, que ha llovido, o sea, más de 30 años, 32 años han pasado ya, que te permite comprender tan bien cómo opera en la actualidad incluso en la eurozona, una unión monetaria en la que no hay unión política ni hay unión fiscal, pero sí una unión monetaria. Entonces ese artículo lo tenéis ahí, muy cortito como os digo. Y voy a terminar con la recomendación de un artículo más académico, más técnico, pero fácilmente leíble también. O sea, no es una locura, desde luego no es la locura de ese manual que os he enseñado antes de modelos macroeconómicos, y es este. Es de los 7 procesos insostenibles. Una de sus últimas contribuciones más importantes, de 1999. Yo este artículo me lo sé de pe a pa, me lo he tenido que utilizar muchas veces para mi tesis doctoral, pero básicamente lo que dice es: ubicado 1999, la economía de Estados Unidos va perfecta, o sea, va como un tren, va como un cohete en crecimiento de crecimiento del Producto Interior Bruto, de empleo y todos los indicadores de productividad, en fin, va súper bien. Incluso el Estado de Estados Unidos tiene superávit público, importante esto, y dice este hombre: esto va a pinchar, y da incluso una fecha más o menos aproximada, ¿vale? Y dice:
esto no es insostenible. Perdón, esto no es sostenible, por eso el título se llama así, 7 procesos insostenibles. Y uno de ellos es el superávit público, que es de lo que bebe en mi tesis doctoral, que es decir, en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, tener un superávit público es la antesala de una crisis económica, normalmente financiera. Y esto lo decía Wayne Golding en 1999 con su modelo macroeconómico, y la gente decía, pero ¿qué estás hablando? Si aquí hay superávit público, todo va genial, eres un cenizo y no vas a acertar. Bueno, ya sabéis lo que ocurrió. Primero, la crisis de los .com en el año 2001, muy importante, 2000-2001, y sobre todo, que es lo que explica y le da mayor, porque al fin y al cabo esa crisis fue solventada con más leña al fuego, con más endeudamiento privado. La lógica de Wayne Golding era, oye, esto está yendo bien la economía porque las familias y las empresas se están endeudando mucho, y eso lo veo porque si el Estado tiene superávit público, de algún sitio viene el dinero, y estoy siguiendo el rastro del dinero y veo que viene de los bancos y que se está creando muchísimo dinero por la cara, que la gente no va a poder devolver, porque la gente no es como los estados que sí puede crear dinero y pagar la deuda. No, las familias y las empresas no, así que esto va a petar, conjuntamente con otros procesos. Estoy simplificando mucho, de hecho son 7, como podéis ver en el título del paper, ¿no? Del artículo. Entonces dice, esto va a ocurrir, va a petar, y al final petó. Primero en el año 2001, que fue alimentado con más leña al fuego, como os decía, y ya definitivamente en el año 2006, 2007, 2008, cuando peta todo esto, ¿no? Él ya no estaba en condiciones plenas para verlo y no hay documentos que permitan, no sé, pues decir, tuve razón, ¿vale? Pero sí que a principios del siglo XXI escribió algunos artículos con el famoso economista Randall Wray, que es uno de los fundadores de la teoría monetaria moderna, y hablaba precisamente de este tipo de cuestiones, con el mismo modelo, con los enfoques muy parecidos. Y es que, no lo he dicho, pero al final de su vida acabó trabajando para el Levy Institute, un instituto de cerca de Nueva York, que es absolutamente post-keynesiano y que utiliza pues, los planteamientos de Keynes y los demás unidos, ya sabéis en qué consiste la economía post-keynesiana, y este paper pues responde a una de esas series de los papers de este instituto. Así que nada, lo dejo aquí. Wayne Golding, la verdad que fue un economista asombroso, brillante, que es muy poco conocido desgraciadamente, pero que acertó en casi todas las predicciones económicas que hacía, a pesar de que todo el mundo decía que era un cenizo y que no iba a acertar. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.